todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le ruego, oh Dios, a través de su Espíritu Santo, que me fortalece, deme las fuerzas. Padre, no sé lo que hoy estaba pasando, lo que usted sabe que estoy sintiendo, Dios, fortalézcame, Padre, en el nombre de Jesús. Que su poder y su gloria se manifieste en esta mañana. Que su palabra traiga transformación al corazón del creyente. Que puedan abrir sus oídos espirituales y sus ojos espirituales para saber y entender cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad, oh Dios? Agradable y perfecta, oh Dios. Que haya una transformación en nuestras vidas a través de su palabra. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues en el capítulo 22 vamos a ver cómo el apóstol Pablo relata su defensa. Yo les bendiga a todos los que van a llegar también. Pero el tema de hoy se titula Ciencia, Conocimiento, Inteligencia y Fe. Recuerda que la otra vez, en el otro domingo, en la otra enseñanza, solamente hablamos de inteligencia, la importancia de la inteligencia, de la ciencia, y hablábamos también de que, para acordarnos un poco del tema, de que en hospitales, servidores públicos, aún en iglesias, vamos, hay muchas personas con mucho conocimiento, con mucha inteligencia, pero quizás sobresalga uno en inteligencia. Pero recuerde, desfallecemos o se desfallece en cuanto a emociones, a una inteligencia emocional. O sea, que en el área emocional no está igual a la altura de su inteligencia, de lo que es la sabiduría, de lo que es el intelecto del hombre. Por eso es esa deficiencia, hermanos, en el ser humano, que a veces miramos y decimos, pues es un hombre inteligente, un doctor inteligente, y su comportamiento y su carácter es otro. ¿Se recuerda que hablamos de eso? ¿Sabe qué es la inteligencia, hermanos? También lo voy a resumir. La inteligencia es el aprendizaje mental, en una persona, el modo de aprendizaje en una persona. Esa es la inteligencia, o la capacidad de aprendizaje mental en una persona. Es eso. ¿Alguien? Para mí nada más es lo que dice la Biblia, hermano, apartarse del mal. Sí, la Biblia lo dice bien claro, pero bueno, en un diccionario estuve checando qué es la inteligencia para que usted se dé cuenta. Mental. O sea, si en nuestra mente existe la convicción de apartarnos del mal, hermano, ahí está la inteligencia. El tema, yo vuelvo a mencionarlo, es la ciencia, el conocimiento y fe. ¿Por qué fe, hermano? Porque la ciencia
el conocimiento y la inteligencia deben ir acompañadas con la fe. Aquel que tiene un encuentro con Jesús, hermanos, que ha tenido un encuentro con Jesús, usted lo ha tenido, entonces tiene fe. Y día con día, conforme usted se vaya instruyendo en la palabra de Dios, va a ir aumentando su fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero vienen momentos difíciles, hermanos, a la vida del creyente, y es cuando se necesita esa fe. No solamente la inteligencia, no solamente el conocimiento que tiene un hombre para destacar, para poder obtener un buen trabajo, un buen puesto, sino se necesita también creer en Jesucristo, o sea, la fe debe ir acompañada. Y yo le leía, ahorita vamos a ver el segundo punto que vamos a ver, va a ser ejemplo de hombres preparados, pero que hubo cambios en sus emociones a través del encuentro con Jesús. Solamente vamos a ver un ejemplo, hay infinidad de ejemplos, hermano. ¿Cuál es el fin? De que nosotros entendamos que al tener un encuentro con Jesús hay una transformación, hay un cambio emocional también. No solamente podemos ser inteligentes, sino que haya un cambio emocional en nuestras vidas. Recuerda que también mencionaba yo sobre el coeficiente emocional, ¿verdad? No solamente el coeficiente intelectual, sino también el coeficiente emocional es importante, hermanos. Y este segundo punto lo vamos a ver posteriormente, hermanos. Dice, donde iniciamos, en el capítulo 22, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. El 2 dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: ¿qué cosa quiere decir, hermanos? Que cuando él estaba presentando su defensa, habló en la lengua que ellos conocían, hebrea, y se sorprendieron que un hombre como el apóstol Pablo hablara en lengua hebrea. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Hermanos, ¿saben qué estaba haciendo Pablo? Se estaba presentando ante este tribunal. Cuando él empieza a hablar en esa lengua, ¿saben qué? ¿Saben cuántos idiomas hablaba Pablo, hermanos? ¿Qué es la palabra políglota? Que habla varios idiomas. Muchos idiomas. ¿Saben que él hablaba, perdón? Lenguas. Él hablaba hebreo, hablaba griego y hablaba latín, hermanos. Eso a él lo hacía grande, hermanos. En esos tiempos, conocer como ahora en estos tiempos, una persona que habla varios idiomas, hermanos, no es cualquier persona, ¿verdad? Y dice que está preparada. Y él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era un rabino, hermano. Una persona conocedora de las escrituras que instruyó a Pablo, el apóstol Pablo. Y de una manera estricta. Dice que lo instruyó conforme a la ley de sus padres, conforme a la ley. Conforme, hermanos, a la tradición. Estaba instruido. Este era un Pablo, hermanos, Saulo.
Era una persona, hermanos, muy inteligente, celoso de Dios. ¿Sabe usted qué es la palabra celoso de Dios, hermano? Podemos nosotros ser celosos de Dios, pero fíjese bien, hermanos, aquí hay algo que a Pablo le faltaba, hermano. Era celoso de Dios. Una persona, hermanos, porque podemos hablar de dos tipos de celos de Dios. Un celo de Dios que usted se apasiona por Dios y hace todo por Dios, pero otra, hermanos, celo por Dios que está apasionado por Dios, pero hace cosas que a Dios no le agrada. ¿Todo por qué? Por el celo de Dios. Una persona religiosa, hermano, usted le empieza a compartir de la palabra de Dios y se molesta porque es celoso de Dios también. Él es celoso de Dios, pero, hermanos, él hace cosas que a Dios no le agrada. Tanto te rechaza, te cierra la puerta, te maldice. Eso es una persona celosa de Dios también. Pablo era celoso de Dios, pero ¿qué dice? Que perseguía a hombres y mujeres. Entonces, hermanos, su celo de Dios estaba un poco desviado. Porque él conocía, dice que estrictamente fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Usted cree que no conocía la ley? Sí, la conocía porque estaba instruido. Y no conocía un mandamiento, hermano, no matarás. Lo conocía. Conocía el mandamiento, no matarás. Entonces, ¿por qué él mataba a personas? ¿Por qué las perseguía? Entonces se da cuenta que su celo de Dios no era el celo verdadero de Dios, el celo genuino. Y luego dice enseguida, perseguía yo este camino hasta la muerte. ¿Qué cosa quiere decir perseguía yo este camino hasta la muerte? O sea, perseguía yo a las personas, a los creyentes que se les llamaba el camino. A ellos yo los perseguía. A este camino, dice, en el cual ahora ando. Y los perseguía hasta la muerte, prendiendo y entregando a las cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo resumió quién era: un hombre preparado, un hombre inteligente. Yo deseo darme a comprender, hermano, para que usted entienda lo que es un hombre inteligente, un hombre preparado. Y voy con el primer ejemplo. Antes de eso, hermanos, el viernes, quiero mencionarles también, el viernes tuvimos la segunda enseñanza acerca de formación espiritual. ¿Cuántas formas hay? Muchas formas de formación espiritual en muchas religiones. Y una de ellas mirábamos que la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 dice, el apóstol Pedro, hablando acerca de Jesús, sed santo, así como yo soy santo. O sea, el apóstol Pedro dice, el Señor quiere que ustedes sean santos, porque Él es santo. Y su formación espiritual en algunas religiones, hermanos, creen que la manera de ser santo es apartarse en un monasterio, en un lugar lejano, para santificarse, apartarse del mal. Pero ese no es el caso, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí entre el mundo, hermanos, donde nosotros podemos probar, o que el Señor nos pruebe si estamos siendo santificados, o si deseamos ser santificados. Allá, les decía yo, allá en la sierra, ¿quién va a entender allá que te estás santificando? Si no hay con quién discutas, con quién pelees o con quién te haga daño. Pero aquí sí, hermano. Aquí estamos en medio de muchas personas. Aquí estamos en medio también en la iglesia, hermano, con diferentes caracteres. Entonces aquí donde nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero santificarme.
Y esa es una formación espiritual que ellos tienen. Hablando de monjes, los monjes, yo les decía que ellos vivían en la abstinencia, en necesidad, en sufrimiento, y todo eso para agradar a Dios. Aún dice que en los alimentos, en algunas ocasiones se ha investigado que se ponía ceniza en sus alimentos para que no les agradara, pero aún así se las comieran. Ese sufrimiento, hermanos. Una persona no se puede santificar a través del sufrimiento, sino es a través de conocer el mandato de Dios, cómo quiere que vivamos una vida santa. Quisiera, ahora sí, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, mostrarles un ejemplo de un hombre que ya leímos del apóstol Pablo, ya leímos toda su credencial, se identificó, un hombre instruido a los pies del rabino Gamaliel, un hombre políglota que sabía algunos idiomas, un hombre que él era celoso de Dios. En pocas palabras, hermanos, era un hombre súper inteligente en esos idiomas. Porque dice que él hablaba en la lengua hebrea, les hablaba a los hebreos. Se sorprendieron cómo hablaba este hombre, porque él estaba instruido. Dice en el capítulo 16, y en el versículo vamos desde el 19, 20, perdón, desde el 20. Ya lo tiene, 16, 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, que somos romanos. El apóstol Pablo y Silas, hermanos, cuando fueron a Listra, cuando fueron y le compartieron esta mujer, Lidia, si recuerda que ella, este es el contexto de la palabra, ella escuchó en la hora de oración cuando Pablo estaba predicando, y ella dice que le agradó y se convirtió y se bautizó. Pero luego dice que en los siguientes días que Pablo estuvo en esa ciudad, dice que él, cuando iba a la oración, salía una mujer con espíritu de adivinación. Y dice que esta mujer daba grandes ganancias a sus amos. Pero dice que también el apóstol Pablo, cuando iba a la oración con Silas, dice que esta mujer salía y siempre los perseguía y les decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y a diario, estos son siervos del Dios Altísimo. Era verdad, pero Pablo sabía que traía un espíritu de adivinación que él le molestaba. ¿Qué cosa quería hacer? Engrandecerlo a Pablo y a Silas, por eso le molestaba. Esta mujer los quiere engrandecer. ¿Qué hace usted cuando alguien le dice siervo de Dios? Hoy, siervo de Dios, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gloria a Dios, dice hoy. Entonces, hermanos, eso era lo que Pablo no le agradaba. Dice que Pablo oró por esta mujer con espíritu de adivinación, y salió ese espíritu de adivinación, y dice que sus amos de la mujer, que tenía como un negocio para adivinar, dice que se enojaron y lo llevaron ante un concilio, ante un grupo allí de romanos, y dice que les dice, ellos presentaron su queja. Dice: es que estos hombres, dice, después de haberles azotado, primero los azotaron. Los azotaron, dice, y en el 21, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Y si se da cuenta, es el tema, el carcelero de Filipos. Cuando Pablo y Silas los metieron a la cárcel,
los golpearon, los azotaron, los metieron hasta el fondo en el cepo, hermanos, amarrados de pies y de manos. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando en el 24 dice, el cual recibió este mandato del carcelero y los metió en un calabozo, el más adentro, y las aseguró con los pies en el cepo. Aquí es donde viene lo bueno, hermano. Un hombre preparado, súper preparado. Y yo quisiera que fuera al Filipenses en el capítulo 3, hermano. Vamos a complementar, hermanos, la biografía o la enseñanza de lo que Pablo era, hermanos. Dice en el 3:4, hermanos. 3:4 dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, dicho en otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo dice, si hay personas que tienen de qué confianza en la carne, ¿sabe cuál es esta palabra, qué confianza en la carne? Una persona que está preparada, hermanos. Se confía en su carne, se confía en su conocimiento, se confía en todo lo que sabe. Hermanos, dice Pablo, yo más me confiaría en la carne. ¿Por qué? Porque ya miramos, hermanos, que el apóstol Pablo estaba muy preparado. Él podía confiarse en lo que él sabía. Él podía confiarse, hermanos, en lo que él, su conocimiento estaba lleno su cabeza, hermano. Pero dice, yo me puedo confiar más en mi carne. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha confiado en su carne? Todos. Yo creo que todos. Yo recuerdo hace muchos años antes de conocer del Señor y yo me confiaba en mi carne. Me confiaba en que podía hacer negocios. Me confiaba en que podía hacer y deshacer. Ese es confiarse en la carne. Y luego dice el apóstol Pablo enseguida, en el 5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Pablo, hermanos, tenía y venía de una familia, sus padres muy estrictos, circuncidado exactamente al 8º día, hermano. Ni un día más, así como decía la ley. Y soy descendiente de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Ese era para él un orgullo, hermanos. Hermanos, ¿qué cosa es lo que conlleva a ser importante también? O a sentirse importante. ¿Qué es lo que conlleva? ¿A qué nos lleva? ¿No nos lleva al orgullo? Pablo, él podía sentirse orgulloso, pero dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la injusticia, que es una ley irreprensible. Él era irreprensible, deseaba, hermanos, ejecutar la ley, obedecer la ley de una manera irreprensible. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo presenció la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban? En el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y 9, hermano, narra cómo Pablo, desde el 9, dice que él estaba presente cuando Esteban dice que estaba predicando lleno del Espíritu Santo. Y dice que a los que estaban escuchando no les gustó lo que
Esteban les decía la verdad, les predicaba con la verdad. Y dice que lo apedrearon, hermanos. Sin querer, hermanos, estamos viendo un segundo ejemplo de un hombre que también era reconocido, Esteban, que también era un hombre con inteligencia, preparado, pero instruido, hermanos, en el Evangelio. Porque él dice que en vez de maldecir, en vez de decir, castígalo, Señor, lo que me están haciendo, tómales en cuenta y tráeles juicio a ellos, dice que Esteban levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, perdónales, no tomes en cuenta su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué actuó así Esteban? Mas sin embargo, vemos del otro lado a Pablo, hermanos, cuando él presenció su muerte, dice que le llevaban las ropas de Esteban a sus pies. Cuando se las llevan, él dice que consintió su muerte. ¿Qué es consentir su muerte, hermanos? Que estuvo de acuerdo. Que él dijo, está bien. Ahora, ¿con cuál de estos dos personas, Esteban y Pablo, nos identificamos? ¿Con cuál se identifica usted? ¿Con Esteban? Que hubiera dicho, Señor, perdónales a los que me han ofendido. Señor, perdona a todo aquel que ha hablado mal de mí. Perdona a todas aquellas personas que me han juzgado, que han murmurado en contra de mí, perdónalos. ¿Se identifica usted? ¿O con Pablo? ¿O con Saulo, más bien? Consintió su muerte diciendo, estoy de acuerdo, lo que le pase. ¿Sabía usted que hay cristianos, hermanos, con esa misma actitud? Eso se lo merece. Eso le está pasando. Por eso es así. Por eso le toca vivir así. Eso le tenía que tocar. Con un espíritu que nos lleva a juzgar. Por eso yo decía, ¿con cuál se identifica usted? Yo hice esa pregunta, ¿con cuál me identifico? ¿O quiero tomar venganza cuando me hacen algo? ¿O quiero reclamar cuando me hacen algo? Volvamos, hermanos, a donde estábamos en el libro de los Hechos. Pablo, el apóstol Pablo y Silas, hermanos, encarcelado con Silas. ¿Qué hizo? El apóstol Pablo, cuando fue encarcelado, hermanos, fue injustamente. Él comentó con Silas y dijo, saliendo de aquí, los voy a demandar. Saliendo de aquí me las van a pagar todos los que nos azotaron, todos los que nos golpearon, Silas. ¿Sabes qué? Saliendo nos las van a pagar. Saliendo de aquí, van a saber quién es Pablo. Van a saber quién era aquel hombre que arrastraba, mataba a hombres y mujeres. Lo dijo así. A ver, vamos a ver el 25, hermanos, el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hacía Pablo y Silas, hermano? En vez de meditar, en vez de maquinar una venganza, cantaban a Dios. Cantaban himnos a Dios, hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando alguien actúa de esta manera? ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que se refleja que ha tenido un encuentro con Jesús. Y eso es lo que se necesita a una persona que está preparada inteligentemente, sabiamente, intelectualmente, con un coeficiente intelectual alto, hermano. Eso es lo que hace falta
una creencia, creer en Jesús, le hace falta la fe para actuar de esta manera. No se puede actuar de esta manera como lo hizo Pablo y Silas sin antes no tener un encuentro con Jesús. Vamos al segunda carta de los Corintios, hermanos. En la segunda carta a los Corintios, El capítulo. en el capítulo 3, 18. Tres 18, hermanos. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vuelvo a mencionar, por tanto nosotros mirando cara a cara, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. En Éxodo, en el capítulo 33, hermanos, dice que cuando Moisés subió al monte, cuando le dice, Señor, quiero ver tu gloria, deseo ver tu gloria, dice que Dios le dijo, voy a pasar delante de ti, pero no me vas a ver. Y dice que lo metió entre las peñas, hermanos, para que no mirara a Dios. Pero dice que cuando iba pasando la presencia de Dios, la gloria de Dios, dice que sale Moisés y lo mira de espaldas. ¿Verdad? Así dice. Pero cuando Moisés baja, hermanos, y dice que los israelitas no podían ver a Moisés a la cara. ¿Por qué no lo podían ver? Porque reflejaba la gloria de Dios. Se reflejaba la gloria de Dios. Ese brillo dice que era más fuerte, mucho más que el sol. Lo mismo que le sucedió a Pablo. Cuando Pablo cae al suelo, especifico, no dice que cayó de un caballo, hermanos, ya lo hemos visto muchas veces, nada más dice que cayó al suelo. Hermanos, lo digo para que usted no, un día pueda saber expresarse debidamente. ¿Ah? Y dice que cuando cae Pablo camino a Damasco, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? El Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que se quedó cegado sus ojos, porque todos los que estaban ahí, que iban con Pablo, hermanos, dice que se quedaron sorprendidos y espantados porque oían la voz, pero no miraban a nadie. Y Pablo miraba ese resplandor, esa luz brillante más que el sol, se quedó ciego. El resplandor. Eso sucede, hermanos, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús. Los demás lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque como Moisés también miró la gloria de Dios, baja con un resplandor que los israelitas no podían contener ese resplandor. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Qué hizo Moisés? ¿Se puso qué? Un velo, hermanos, para que los israelitas pudieran hablar con él. ¿Qué sucedió entonces? Que Moisés fue una especie de intermediario para que los israelitas miraran la gloria de Dios. Y dice que ellos también, cuando miraban a Moisés, dice que también se miraba el brillo en su rostro, aunque después de un tiempo se quitaba ese brillo. Pues eso es lo que dice este versículo, hermanos. El versículo 3:18. Y nosotros ahora mirando cara a cara, descubierta como un espejo la gloria de Dios, ahora nosotros miramos esa luz, esa gloria de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿cómo la miramos?
¿Cómo la vemos y cómo se queda reflejada esa luz en nuestro rostro? ¿Cuál es la evidencia? Yo quisiera, hermano, que fuéramos, hay un versículo donde dice la palabra de Dios, hermanos, donde podemos ver es poquito antes podemos nosotros, 1 Corintios, 2 Corintios 4. ¿Ya lo tiene por ahí? Enseguidita, 4:4. Fíjense bien lo que dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, ¿cuál es esa luz que dice este versículo 3:18, hermanos? Que mirando ahora con cara descubierta, ahora nosotros, hermanos, la luz del Evangelio se refleja en su vida y en la mía. Usted va a decir, no se me refleja mucho. Y yo también, hermanos. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque entre más conocemos de la palabra de Dios y entre más oramos, hermanos, créanmelos, que yo me siento ahora más desobediente. Entre más conoce usted de la palabra de Dios, más se va a dar cuenta que desobedecemos a Dios. Más te sientes pecador. Más sabemos que estamos fallando, hermano. Entre más conocemos. Aunque nosotros, usted les testifica a alguien, le comparte la palabra de Dios, lo que el Evangelio ha hecho en su vida, hermanos, y esa luz resplandece en esas personas. Y pueden ver en su cara, en su rostro, de la manera que usted testifica. Por eso dice la palabra de Dios, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, es el Evangelio, hermanos, el que le da brillo a su rostro. Gloria a Dios. Entonces, cuando vienen los momentos difíciles, las circunstancias difíciles, hermanos, podría alguien decirle a usted, oye, estás como si nada y te está pasando esto y estás como si nada. Gloria a Dios, porque confía en Dios. Y mira un ejemplo en Pablo y Silas. Hermano, esto no es, usted va a decir, es una fórmula, lo de Pablo y Silas, que ellos tuvieron un encuentro con Jesús. No es una fórmula, hermano, ni es una técnica para que nuestros sentimientos, nuestra manera de vencer esas pruebas funcione, hermanos. Es el encuentro con Jesús. Ese es un encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesidad hay, hermanos? En el hombre que es inteligente, en el hombre con un cociente intelectual alto. ¿Qué es necesario? La fe, un encuentro con Jesús. ¿Para qué? Podrá tener, mencionábamos la otra ocasión, un buen trabajo por lo que él estudió, por lo que él se preparó. Podrá tener un buen trabajo, pero ¿sabe qué es lo que lo va a mantener en ese trabajo, hermano? Es su inteligencia emocional. Que cuando vengan las críticas, las pruebas, las dificultades, no va a abandonar el trabajo. Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque su coeficiente emocional, su inteligencia emocional, hermanos, está a la par de su preparación académica, vamos a suponer. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, hermanos, su coeficiente emocional se elevó. Y eso lo complementó, y eso lo superó, y eso lo preparó
lo capacitó para los momentos difíciles. Lo golpearon, lo azotaron, lo encarcelaron. Sus emociones no lo traicionaron. Pero también podemos ver una persona, hermanos, que tiene sus emociones distorsionadas. Y está en la Biblia, hermanos. Mire, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, hermanos, narra que Samuel le dice, cuando iba a pelear con los filisteos, le dice a Saúl, mira, ve, te vas a enfrentar a los filisteos. Ya apuntó, primer libro de Samuel, capítulo 13, dice que Samuel le dijo, te vas a enfrentar a los filisteos. Y yo voy a ir para allá, me esperas, porque antes, esa era la costumbre de ir a la guerra, de ir a la batalla, los reyes tenían que hacer holocausto, un sacrificio. Entonces dice que la costumbre era, le dijo Samuel, mira, espérate 7 días. Saúl, espera 7 días a que yo llegue y en esos 7 días yo voy a estar allí contigo para ofrecer el holocausto y para que te vayas a la guerra con los filisteos. Dice que pasaron los 7 días y el rey Saúl se desesperó porque miró a la gente, a todo su ejército temible, ya temerosos, espantados, porque ya se estaban juntando los filisteos para la guerra. Y dice, y no llega Samuel para el holocausto. ¿Qué hizo el rey Saúl? Hizo el holocausto. Dijo, tráiganme el holocausto. Tráiganmelo para acá, yo lo voy a hacer. Vemos sus emociones distorsionadas. Se desesperó. Un hombre, Saúl, hermanos, era un rey con una inteligencia militar, preparación militar. Este hombre, el rey Saúl, hermanos, él dice que las batallas tenía estrategias militares él. O sea, estaba preparado. Pero ¿en qué le falló? Sus emociones. No, pues es que la gente se está desanimando, la gente esto y lo otro. ¿Saben qué voy a hacer? Hacer holocausto. Se desesperó. ¿Qué es lo que sucede cuando un cristiano está en momentos difíciles? Se desespera. Y no solamente se desespera, sino a veces tiene temor, a veces tiene miedo de lo que está pasando. Ese es el primero que miramos de lo que el rey Saúl hizo. Segundo, lo que hizo en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Apunte, se está apuntando. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dice que esta ocasión Samuel le dice, Dios manda que vayas contra Amalek, contra los amalecitas, y termines con todo hombre y con toda mujer, aún con los niños de pecho, y con todo el ganado. Extermínalos a todos. ¿Qué hizo el rey Saúl, hermano? ¿Terminó con todo? No. Dejó al rey Amalek, de los amalecitas, y dejó el ganado. Llega Samuel y le dice, oye, ¿qué es ese ruido de por ahí que se oye de vacas, de ganado? Saúl le responde, pues es el ganado, es de las vacas más gordas para los sacrificios de tu Dios. Y luego todavía dice, no, y el rey de los amalecitas ahí está. Hermanos, sus emociones lo traicionaron. Quizás dijo, ¿por qué voy a matar al rey? ¿Y por qué se va a desperdiciar tanto ganado en matarlo, pudiendo servir para el holocausto, para el sacrificio? Sus emociones, hermanos, lo traicionaron. Desobedece a Dios. Eso es lo que sucede cuando nuestras emociones nos traicionan, hermanos. Desobedecemos a Dios. Y no solamente eso, hermano. Vamos a ver en el capítulo, en el 28, también del primer libro de Samuel, en el capítulo 28, dice que él iba a pelear otra vez con los filisteos. Ya Samuel había muerto.
Y dice que en el capítulo 28 empieza Saúl con ese miedo y temor y dice, pues ya Dios no me habla, no me responde, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Qué voy a hacer? Y dice enseguida, echó fuera hombres y mujeres con espíritu de adivinación, fuera de su tierra, fuera de Israel, fuera de Jerusalén, quítenmelos, no quiero ningún hechicero, ningún brujo, ninguno que tenga ese espíritu, quítenlos de mi vista. Pero cuando él tiene temor y miedo, hermanos, porque va a enfrentar a los filisteos, ¿sabe qué hace? Tráiganme por ahí una mujer con espíritu de adivinación. Hermanos, ¿no están encontrados sus sentimientos? Sí. Hermanos, los jóvenes a veces están encontrados sus sentimientos. A veces piensan una cosa y de rato no. Los esposos también, aunque más las esposas a veces. Oye, que de verdad, yo le decía a mi esposa hoy, no, me dice, oye, ¿vas a llevar esto? Sí, si van a llevar la semana. Y vas, hiciste también y van a llevar, y hace. A veces batallamos en eso con las esposas a veces. No digo lo que dijo el hermano Cera la otra vez, ¿verdad? Ese Magdalena. Pero hermanos, a veces batallamos porque a veces hay sentimientos encontrados a las mujeres. Piensa una cosa y luego piensa otra, su estado emocional cambia. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Pero ¿qué hacer entonces? El rey Saúl manda a traer una mujer con espíritu de adivinación y le dice, dime, manda a traer a Samuel para que me diga, para consultarlo. Podemos ver entonces cómo en el capítulo 13, el capítulo 15 y en el 28, hermanos, las emociones de Saúl, del rey Saúl, estaban distorsionadas. Muy distorsionadas. No. Cuando una persona, hermanos, las cosas, los problemas pequeños, los hacen grandes, y los problemas grandes, hermanos, y los problemas que no son tan grandes, los hacen pequeños. O sea, minimizan, hermanos, los problemas. ¿Qué dijo Saúl? Vamos a hacer el sacrificio, que al cabo, qué difícil es, o no importa. Saúl, siendo el rey, Saúl no podía hacer sacrificio. Él era un rey, solamente los profetas y los sacerdotes. Cuando hay emociones encontradas, cuando hay emociones distorsionadas, hermanos, minimizamos las cosas importantes. Y viceversa. ¿Qué tanto es dejar un poquito ganado y para los sacrificios de tu diosa? ¿Qué tanto es? Además, ya maté a todos, nada más dejé al rey. ¿Se da cuenta cómo él minimiza algo tan importante que Dios le había mandado a hacer? Por un hombre con emociones distorsionadas. Es, hermanos, un hombre con sus emociones traicionadas. Yo le pregunto a usted, en esta tarde, ¿hay necesidad entonces del encuentro con Jesús? ¿Hay necesidad entonces de que nosotros nos instruyamos en la palabra de Dios, conocer más a Jesús, para que la luz del Evangelio nos ilumine y podamos iluminar a alguien más? ¿Habrá necesidad? Les vuelvo a comentar lo que otra vez comenté, sin ningún temor, hermano. No
no tengo ese temor de decir, porque sé que Dios nos va a demandar eso, siendo cristianos y todavía comportarnos de una manera que Dios no quiere que nos comportamos, porque nuestras emociones nos traicionan. Es por eso la necesidad de congregarnos, es por eso la necesidad de estar aquí, de aprender más de Dios, de aprender más, de mirarnos como cara a cara, sin la cara, ya con la cara descubierta, dice, sin velo. Ahora ya no hay ningún mediador como Moisés, ahora tenemos a Jesucristo, que Él es la luz, dice. Él es la luz. Y también dice la palabra de Dios que nosotros somos que la luz de quién? Del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque ahora nosotros conocemos más a Jesús día con día. Que no se diga, este cristiano tiene ya 10 años y no ha conocido a Jesús, porque no refleja la luz del Evangelio. Hermanos, la preocupación, y creo yo que la necesidad de Dios también es que nuestra inteligencia emocional, nuestro coeficiente emocional crezca y se desarrolle a la par con nuestra inteligencia también. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, yo soy bien honesto y quiero decir, si mis emociones me traicionan, si alguien un día va y estoy bien enojado y no lo recibo, claro, como decíamos otra vez el viernes, yo creo que cuando Dios puso las emociones en nosotros fue por algo, pero Él dice que quiere que seamos transformados. ¿Qué es la palabra transformación, hermano? ¿Sabe cuál es la palabra transformación? Es metamorfosis. Esa es la palabra transformación. Que suframos una metamorfosis. ¿Se han visto ustedes animalitos que pasan por una metamorfosis? No es la comparación con nosotros, pero ¿se han fijado? Pues también el Señor quiere que suframos una metamorfosis, una transformación a través del Evangelio, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Porque si no sufrimos esa transformación, hermanos, ¿sabe qué? Nosotros podemos manifestar o afectar nuestras relaciones o nuestros círculos afectivos y sociales. De verdad que sí es posible, hermanos. Afectará a nuestro círculo, tanto afectivos, nosotros, como sociales y amistades, hermanos. Si no hay un cambio en nuestras emociones, si vienen los problemas y dificultades, y usted vemos el ejemplo de Pablo y Silas, que en vez de decir, va a ver, me la va a pagar, y saliendo, tú conociste, Silas, al que te golpeó, sí, a ese lo vamos a buscar. No, Pablo y Silas no dice que cantaban himnos, no tomaron en cuenta la golpiza que le hicieron. ¿Por qué? Porque ellos, sus emociones ya habían sido transformadas. Y no solamente sus emociones, todo su ser. Esa es la enseñanza. Terminamos la enseñanza. La número 2, la segunda parte. Yo quisiera que se pusiera sobre sus pies.